Hoy te quiero hablar sobre el escapulario. El más conocido es el escapulario carmelita, que tiene dos características especiales. La primera es que fue entregado directamente por la Santísima Virgen en una aparición. Y la segunda es que tiene dos promesas sobrenaturales de la propia Virgen a quienes lo usen. El escapulario no nació como un sacramental de la orden carmelita, sino que nació a partir de los hábitos llevados por las órdenes monásticas, especialmente los benedictinos, la vestimenta que llevaban. Al principio eran dos trozos de tela que se llevaban sobre los hombros, que caían sobre la espalda y el pecho y servían como delantal de trabajo. En la regla benedictina de San Benito se lo menciona como el escapulario para las obras, o sea, para el trabajo. Y con el tiempo, los laicos piadosos que trabajaban relacionados con las comunidades monásticas adoptaron una versión más pequeña del escapulario como un sacramental para llevar puesto, que consistía en dos pequeños trozos de tela unidos por cadenas o hilos, y eran utilizados alrededor del cuello y debajo de la ropa. El uso del escapulario entonces connota la conversión espiritual del usuario. Y hasta la fecha la Iglesia ha aprobado 18 escapularios diferentes que se distinguen por el color, el simbolismo y la devoción. El más conocido es el escapulario marrón de los carmelitas, de la Virgen del Carmel, del Monte Carmelo. Pero hay otros escapularios importantes. Uno es el escapulario rojo de la Pasión de Cristo, que fue entregado por Cristo en 1846 a una hija de la Caridad de San Vicente de Paúl. La imagen que tiene este escapulario es a nuestro Señor crucificado con los instrumentos de la Pasión al pie de la cruz. Y Cristo le prometió que todos los que vistieran el escapulario los viernes tendrían un aumento de la fe, la esperanza y la caridad. También está el escapulario negro de los 7 dolores de María de la Orden de los Servitas y el escapulario azul de la Inmaculada Concepción de la Orden de las Monjas Teatinas, que fue recibido en una visión de nuestro Señor, y el escapulario blanco de la Santísima Trinidad de la Orden de los Trinitarios, y también el escapulario verde del Inmaculado Corazón de María, que fue entregado a otra hija de la Caridad de San Vicente de Paúl en una aparición. Y así llegamos al escapulario marrón de los carmelitas, que es un símbolo de la consagración a la Santísima Virgen María y de su protección a los devotos. Como todos los escapularios, es un sacramental, pero no un objeto mágico que garantice la salvación, sino que nos comunica las gracias obtenidas por la intercesión de la Iglesia y nos dispone a desarrollar más intensamente el amor a Dios y el desapego al pecado, y a seguir a Dios, a Jesús, como lo siguió María, con la apertura hacia los demás. ¿Y cómo surgió este escapulario marrón? En un momento te lo cuento. Cuando los eremitas carmelitas comenzaron a emigrar a Europa, allá por el 1200, desde el Monte Carmelo en Tierra Santa, tuvieron dificultades para establecerse y para obtener el reconocimiento de la Iglesia. Y en 1246 fue nombrado general de la Orden San Simón Stock, un carmelita inglés, quien pensaba que sin una intervención de la Santísima Virgen la orden estaba en peligro de desaparecer.
y por eso puso a la orden bajo el amparo de María, suplicándole la protección a la flor del Carmelo. Entonces, el 16 de julio de 1251, la Virgen se le aparece a San Simón Stock y le entrega el escapulario para la orden. Y le dice: tú y todos los carmelitas tendréis el privilegio que el que muera con él no padecerá el fuego eterno. Y el mismo día que la Virgen le entregó el escapulario, San Simón Stock tuvo que asistir a un moribundo. Y cuando le puso el escapulario, le pidió a la Virgen que mantuviera la promesa que le acababa de hacer. Y entonces el hombre se arrepintió, confesó y murió en gracia de Dios. Ese fue el primer milagro del escapulario marrón carmelita. Y luego en el siglo XIV, la Santísima Virgen se le aparece al Papa Juan XXII, haciéndole otra promesa. Como Madre de Misericordia, con mis ruegos, oraciones, méritos y protección especial, les ayudaré para que se libren cuanto antes de sus penas y sean trasladadas sus almas a la bienaventuranza. Estos son los mensajes de las dos promesas de la Virgen a los usuarios del escapulario carmelita. Una es morir en gracia de Dios, la preservación para que los que mueran revestidos con el escapulario carmelita no sean condenados al infierno. Y la segunda es salir del purgatorio lo antes posible, que luego se le llamó el privilegio sabatino, que significa la promesa de la Virgen de liberar del purgatorio el primer sábado después de la muerte a los usuarios del escapulario. ¿Y cómo se obtiene este privilegio? Primero, usando el escapulario con fidelidad. Segundo, observando la castidad de acuerdo al estado de vida. Y tercero, rezando diariamente las 5 décadas del rosario u otras oraciones. ¿Y cómo se inviste el escapulario? El escapulario carmelita necesita ser bendecido e investido por primera vez por un sacerdote o diácono. En un artículo que hemos publicado en los foros de la Virgen María detallamos cuál es la fórmula para investir con el escapulario una persona. Pero en los sucesivos escapularios no es necesario este acto de investidura. Hay que tener en cuenta también que los escapularios gastados, que han sido bendecidos, no se deben tirar, sino quemar o enterrar con respeto. También hay una variante, que es la medalla escapulario, que se creó para sustituir a los primeros escapularios que se deterioraban porque eran de lana. Pero sin embargo, hay un caso extraordinario con el Papa Gregorio X, que fue enterrado con su escapulario de tela. Y 6 siglos después encontraron su escapulario intacto cuando abrieron su tumba. No se necesita compartir la espiritualidad carmelita para usar el escapulario, ni tampoco ser católico, porque también produce un efecto de conversión. Juan Pablo II lo usó durante toda su vida, lo mismo que San Alfonso María Ligorio, San José María Claret y San Juan Bosco, entre otros. Y un hecho interesante es que en la última aparición de Fátima, el 17 de octubre de 1917, cuando el milagro del sol, la Virgen se apareció vestida con el hábito carmelita portando el escapulario en la mano. Hasta aquí lo más importante sobre el escapulario, pero hemos escrito un artículo donde hay mucha más información y te dejo el link en la descripción de este video en YouTube para que puedas leerlo. Me gustaría también conocer tu opinión sobre lo que hemos dicho y si has tenido experiencias con el escapulario.
Y si te gustó este video, por favor marca un dedito para arriba, inscríbete en nuestro canal de YouTube y compártelo con tus amigos.